Amigos, en el programa de hoy, Papa Francisco afirma que los hijos son la esperanza que hace renacer a un pueblo. Además, Santo Padre les dice a peregrinos en Fátima que es momento de pedirle a la Madre por todo el mundo. Y obispos de Estados Unidos rezan por la paz ante conflicto en Israel. Hola amigos, es un gusto saludarlos en su programa EWTN Noticias, terminando la semana. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos la rueda informativa y les contamos que en la primera edición de los Estados Generales de la Natalidad, el Papa Francisco afirmó que los hijos son la esperanza que hace renacer a un pueblo. Vamos con la nota. Este 14 de mayo, ante representantes de la política, empresas y medios de comunicación reunidos en la primera edición de los Estados Generales de la Natalidad, organizado por el Foro de Asociaciones Familiares en Italia, el Papa Francisco alentó a invertir en la familia para redescubrir el valor de elegir la vida, ya que, según señaló, los hijos son la esperanza que hace renacer a un pueblo. En esa línea, el Santo Padre exhortó a recuperar el valor de dar, la sostenibilidad generacional y la solidaridad estructural, y destacó que para que el futuro sea bueno, debemos ocuparnos de las familias, sobre todo de las jóvenes, acosadas por preocupaciones que corren el riesgo de paralizar sus proyectos de vida. Por otro lado, el obispo de Roma lamentó las dificultades que han atravesado los núcleos familiares durante la pandemia y en ese contexto invitó a las personas a ayudarse mutuamente y a redescubrir el valor de optar por la vida, algo que, según indicó, es una elección creativa, ya que no acumula ni multiplica lo que ya existe, sino que se abre a la novedad y a las sorpresas. En ese sentido, el vicario de Cristo subrayó la necesidad de políticas familiares de largo alcance y con visión de futuro, no basadas en la búsqueda de un consenso inmediato, sino en el crecimiento del bien común a largo plazo, ya que, según explicó, la cultura no puede basarse en el individuo y en la mera satisfacción de sus derechos y necesidades. Al finalizar su discurso, el Papa agradeció a todos los que creen en la vida humana y los animó a seguir adelante y afirmó que sin natalidad no hay futuro. Ahora les contamos que el Papa Francisco envió un saludo especial a los peregrinos que llegaron al santuario de Fátima en Portugal para participar de la peregrinación anual por la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y los alentó a rezar por todo el mundo ante la pandemia del coronavirus. Escuchemos un poco de este mensaje. Gracias por acordarse de la Virgen y venir a visitarla. Gracias por mantener en su corazón este deseo de estar cerca de la Madre. Es el momento de pedirle a la Madre por todo el mundo, que es madre de todos nosotros y por cada uno de nosotros, por su familia, por su patria, por Portugal, por toda la gente que está sufriendo con esta epidemia del COVID-19, por tanta gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido seres queridos, por tanta pobreza y miseria que está dejando esta pandemia. Es el momento de la oración y ella con su corazón de madre los va a acompañar. Nunca se olviden que tenemos una madre y que nos quiere mucho. No se olviden de la madre. Y hablando justamente de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, nos enlazamos con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos dará detalles de cómo se vivió esta festividad en el propio santuario de Fátima. Adelante, Blanca. Hola compañeros, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. Hoy comenzamos el repaso informativo desde Portugal, en concreto desde el Santuario de Fátima. Allí tuvo lugar una reducida peregrinación internacional con motivo de la festividad de la Virgen de Fátima. Este año se celebró bajo el lema «Alabado sea el Señor que levanta a los débiles» y fue presidida por el cardenal portugués Tolentino Mendoza, archivista de la Biblioteca Apostólica de la Santa Sede. La celebración se desarrolló con el tradicional rezo del Rosario y la procesión de las antorchas en la que la imagen de la Virgen de Fátima pasó de la Capilla de las Apariciones al santuario. En total se congregaron unos 7.500 peregrinos, un aforo tremendamente reducido para seguir las normas de seguridad con el fin de frenar la pandemia de coronavirus que en Portugal se ha cobrado la vida de casi 17.000 personas.
En esta peregrinación tan especial, el cardenal Mendoza pidió a la Virgen de Fátima que iluminara el dolor de todos y que cuide de manera especial la gran familia humana que ha sido herida. Y ahora seguimos en el Vaticano, donde el Papa Francisco recibió al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Este es su segundo encuentro, después del primero mantenido en enero de 2020, y la primera vez que se encuentran después de la aprobación de la ley del aborto, a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia y de gran parte de la población argentina. Según informó la sala de prensa de la Santa Sede, durante el encuentro el Papa y el presidente argentino hablaron de la situación del país, con especial referencia a algunas problemáticas como la gestión de la emergencia de la pandemia, la crisis económica o financiera y la lucha contra la pobreza, así como la contribución significativa que la Iglesia Católica ha ofrecido y que sigue asegurando en el país. Y seguimos hablando de Alemania. El ministro de Exteriores de este país apoyó la bendición de las parejas del mismo sexo poco antes de encontrarse con el Papa Francisco. Heiko Maas, ministro de Exteriores de Alemania, respaldó las ceremonias de bendición de parejas del mismo sexo que se llevaron a cabo en unas 80 ciudades alemanas el pasado 10 de mayo, a pesar de que el Vaticano había manifestado su oposición al respecto. Maas hizo estas declaraciones poco antes de encontrarse con el Papa Francisco en el Vaticano. Tras su audiencia con el Papa, Maas dijo que durante el encuentro hablaron de la pandemia de coronavirus, del futuro de Europa, la violencia en Jerusalén y América Latina y la crisis de abusos. Y con esta noticia les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca. Y en otras noticias les contamos que el vaticanista del National Catholic Register declaró que el Vaticano se encuentra ofreciendo pocos detalles sobre la financiación de ciertas conferencias. El vaticanista del National Catholic Register, Edward Pentin, denunció hace poco que las recientes conferencias internacionales organizadas en el Vaticano carecen de detalles sobre su financiamiento. En esa línea recalcó que esta falta de información genera dudas sobre si benefactores externos estarían influenciando, mediante acciones indebidas, promover sus propias agendas mientras se apropian de la autoridad moral de la Iglesia. Asimismo, enfatizó que la mayoría de los grupos que se encuentran participando de estas conferencias parecen estar pagando la mayor parte o la totalidad de los costos y no el Vaticano. Cabe mencionar que todas estas declaraciones del vaticanista Edward Pentin se dieron en el marco de la Quinta Conferencia Internacional del Vaticano, organizada por el Pontificio Consejo para la Cultura y la Fundación Cura, evento que tuvo por título Explorando la mente, el cuerpo y el alma, cómo la innovación y los nuevos sistemas de prestación de servicios mejoran la salud humana. En esa línea lamentó además que estas últimas conferencias internacionales se centren más en temas de mayor consenso público, como el cambio climático, la migración o la desigualdad social, evitando, con la excepción de la eutanasia, los problemas desafiantes generalmente aceptados por el mundo, como el aborto y la ideología de género. Y continuando con noticias del Vaticano, les contamos que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una carta al presidente del episcopado estadounidense sobre la Eucaristía y los católicos en la política. Hace poco, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis Ladaria, envió una carta al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, con respecto a la admisión a la Eucaristía de los católicos involucrados en la política y la importancia de salvaguardar los derechos de los prelados en sus iglesias locales. Como se recuerda, en marzo del presente año, Monseñor Gómez, también arzobispo de Los Ángeles, escribió al Departamento Vaticano para informar que los obispos estadounidenses estaban analizando la situación de los católicos en funciones públicas que apoyan una legislación permisiva respecto al aborto, la eutanasia y otros males morales. Como respuesta a la misiva, el cardenal Ladaria hizo referencia a la carta enviada en 2004 al expurpurado Theodore McCarrick por parte del Papa Benedicto XVI, quien en ese entonces era cardenal, a través de la cual el Papa emérito ofreció principios generales sobre la dignidad para recibir la Santa Comunión.
Al respecto, el prefecto manifestó que los obispos del país deben afirmar como conferencia que quienes están directamente involucrados en la creación de cuerpos legislativos tienen una clara y grave obligación de oponerse a cualquier ley que ataque la vida humana, de modo que después de hacer esto pueden salir e iniciar diálogos con aquellos políticos católicos que adoptan dichas posturas u otros males morales como un medio de entendimiento de la naturaleza de sus posiciones y su comprensión de la enseñanza católica. Pasando a otras informaciones, los obispos de Estados Unidos se pronunciaron ante el conflicto en Israel y aseguraron que están rezando por la paz en Tierra Santa. Veamos. Esta semana la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ofreció sus oraciones por la paz en Tierra Santa frente al conflicto entre Israel y Hamás, que ha dejado hasta el momento decenas de muertos. Por medio de una carta firmada por el presidente del Comité Internacional de Justicia y Paz del Episcopado, Monseñor David Malloy, los prelados de la nación lamentaron enormemente que las tensiones latentes estallaran en violencia en Tierra Santa. Asimismo, Monseñor Malloy agregó en la misiva que este es un ciclo que lastimosamente han presenciado y contra el que han hablado muchas veces. Sin embargo, aseguró que debido a su gran amor en Cristo Jesús, permanecerán siempre presentes y cerca de la gente de esta tierra hasta que la paz de Dios reine en su plenitud para siempre. Como se sabe, medios internacionales han señalado que más de 100 personas han muerto como resultado del conflicto entre Israel y Hamás, este último un grupo radical islamista que gobierna la Franja de Gaza. Asimismo, según los informes recogidos hasta el momento, Hamás también ha disparado cohetes contra Jerusalén y otras ciudades de Israel, mientras que el ejército israelí ha realizado ataques aéreos en Gaza, incluso contra edificios residenciales. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, ante las próximas elecciones federales en México, los obispos señalan que votar es un deber moral ineludible. Y también Reino Unido recorta millonarios fondos destinados a financiar el aborto en el extranjero. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos a México con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos tiene información sobre el mensaje de los obispos en el país ante las próximas elecciones federales. Te escuchamos, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión para comentarles que a menos de un mes de que se realicen las elecciones más importantes en la historia del país, debido al número de representantes que se van a elegir, los obispos mexicanos emitieron un mensaje invitando a la participación ciudadana y recordando que para los fieles católicos es un deber moral inaludible salir a votar. Los obispos reconocieron que aunque el país enfrenta una época de enormes desafíos y divisiones, el bien común exige asumir de forma consciente y comprometida las responsabilidades cívicas y políticas. De tal manera pidieron a los mexicanos ejercer el voto. No obstante, señalaron que no basta solo con ir a las urnas el día de la elección. Por eso exhortaron a todo el pueblo de México a realizar un esfuerzo de discernimiento con el objetivo de optar por quienes puedan realizar el auténtico bien común. Por esto, los prelados fomentaron el voto por aquellos candidatos que estén realmente comprometidos con proteger la dignidad de la persona humana, por quienes promuevan la defensa de la vida, el matrimonio y la familia como núcleos fundamentales del bienestar social. Además, por quienes incluyan en sus propuestas la atención a las múltiples regiones que se ven amenazadas por el yugo del crimen organizado, la plena vigencia del derecho humano a la libertad religiosa, la auténtica democracia, la opción preferencial por los más pobres y el compromiso activo por el cuidado del medio ambiente. Finalmente, invitaron a todos los creyentes a unirse en oración para pedir luz en el discernimiento personal y para que los comicios y sus resultados se desarrollen de manera pacífica. En otra noticia les comento que la Iglesia en México desarrolló un podcast inspirado en San José donde se tratarán temas como la paternidad y la masculinidad.
En el marco del año de San José y apoyados en la Carta Apostólica con Corazón de Padre publicada por el Papa Francisco, la Dimensión de Vida del Episcopado Mexicano lanzó el proyecto de Padrísimo, un programa con 21 episodios en formato de podcast en el que se reflexiona y exalta las características del santo patrono de la familia a través de dramatizaciones de la situación actual. De igual modo, junto con el audio se estará publicando y difundiendo materiales para trabajar el contenido en familia. Padrísimo está disponible en los canales digitales de la editorial católica PPC México a través de las plataformas Spotify, YouTube y SoundCloud. Y ya para finalizar les quiero comentar que se registró una baja en las tendencias de miembros de la Iglesia muertos por COVID-19. El Centro Católico Multimedial reportó que del 27 de marzo al 30 de abril se presentaron 5 muertes de sacerdotes y una de un diácono permanente por la presente pandemia. Una cifra tan baja no se había registrado desde septiembre del 2020, cuando fallecieron 4 religiosos. Sin embargo, al momento suman 251 muertes de miembros de la Iglesia, acumulando hasta el pasado mes un promedio total de 22 fallecidos. Los 251 fallecidos, 226 eran sacerdotes, 5 eran obispos, 12 diáconos y 8 religiosas. Amigos, es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias Diego López. Gracias, Diego, por la información. En otras noticias, el Reino Unido recortó millonarios fondos destinados a financiar el aborto en el extranjero. Veamos. Hace poco, el Reino Unido informó que está reduciendo alrededor del 85% de su presupuesto de ayuda en el exterior para programas de salud sexual y reproductiva de agencias de las Naciones Unidas y de otros proveedores de servicios de aborto internacionales. Al respecto, las autoridades del país ya habían anunciado que reducirían el compromiso de gasto de ayuda al extranjero del 0.7% al 0.5% del ingreso nacional como resultado de las presiones financieras de la pandemia de COVID-19. Ante esto, el Centro para la Familia y los Derechos Humanos, conocido como CIFAM, un grupo de defensa del derecho internacional e investigación con sede en los Estados Unidos, aseguró recientemente que las agencias de la ONU y los grupos de aborto están enojados y conmocionados, ya que es muy posible que tengan que cerrar programas en muchos países debido a los recortes que afectarían los programas de salud sexual y reproductiva. Por su parte, la portavoz del grupo Provida Right to Life UK, Catherine Robinson, manifestó que la reducción de los fondos destinados al aborto son muy bienvenidos, pero recordó que sigue siendo un escándalo que el gobierno de la nación esté utilizando el dinero de los contribuyentes de esta manera. Finalmente comentó que es probable que esta medida también sea bienvenida por el público británico, ya que el 65% de la población ha declarado que se opone a que sus impuestos se utilicen para financiar abortos en el extranjero. Y nos conectamos de inmediato con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en Denver y que hoy nos presentará una reflexión sobre la decisión del Papa de establecer un ministerio del catequista. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, es una bendición estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Bermúdez, el director de noticias para EWTN en español. Muchos de ustedes se habrán enterado por el noticiero, por la visita a la página de Así Prensa, de la decisión del Papa Francisco de establecer un ministerio de la catequesis. ¿Esto qué cosa significa? Desde el punto de vista del papel que cumplen los catequistas, es decir, aquellos que enseñan la fe, es un cambio que no va a transformar fundamentalmente el servicio que hacen en el día a día, porque van a seguir enseñando la fe y ellos son los grandes transmisores de la fe a los que les debemos tanto, sino que el Papa ha querido reconocer la importancia que tienen en su servicio en la Iglesia.
Y acá introduzco una opinión personal, porque creo que muchos de nosotros que no hemos vivido la fe a lo largo de todas nuestras vidas, sino que en algún punto de nuestras vidas volvimos a la práctica de la fe católica de una manera más generosa, más entregada, o también aquellos que han tenido la bendición de vivir durante toda su vida de acuerdo a los principios de la fe católica, sabemos que nuestro conocimiento se lo debemos más a un catequista, a un profesor de religión, que a las cosas que aprendimos en casa. Y ojo, la casa en muchas ocasiones fue fundamental, gracias a papá y mamá que nos enseñaban las devociones principales. Pero no lo fue en mi caso, ¿no? En mi caso, mi madre no era practicante y mi padre era no creyente. Y como en otras ocasiones lo he dicho, mi padre murió en la fe católica y de una manera muy hermosa y muy convencida. Pero no fue así mi infancia. Y en consecuencia, lo que yo aprendí se lo debo a los catequistas que tuve la oportunidad de encontrar en mi escuela. Y en consecuencia, personalmente creo que la creación de este nuevo ministerio es una manera de honrar a aquellos grandes transmisores de la fe que en los lugares más recónditos o en las ciudades más impersonales enseñan sistemáticamente la fe a nuestros niños y nuestros jóvenes. Los fundamentos del catecismo, la fe de los 10 deditos, ¿no? La fe de los mandamientos, etc. ¿Qué cosa hace esta decisión del Papa? En primer lugar, como se convierte en un ministerio, ojo, es un ministerio laical, ¿no? Esto quiere decir que las personas que son incorporadas en este ministerio, como son los ministros de la lectoría o del acolitado, estas personas reciben una bendición particular, es un sacramental, no es un sacramento, pero reciben una bendición especial y esa bendición especial la reciben de por vida. Entonces, ahora un catequista es un catequista mientras trabaja en la parroquia o en la escuela o en cualquier ambiente donde enseña la fe. Cuando finalmente estas personas reciban el ministerio de la catequesis, estas personas van a ser catequistas por el resto de su vida. Y así nadie va a decir en adelante, yo fui catequista. No, no importa la edad, no importa si ya no sigue ejerciendo, ella ha recibido ese ministerio y va a poder decir el resto de su vida soy catequista y va a recibir una bendición especial como recibe cualquier otro de los ministerios laicales para la función específica que realiza, ¿no? Es decir, nosotros, el que instituye el ministerio de la catequesis en este caso, va a pedir la gracia especial para que esa función se realice de una manera particular, para que reciba las gracias especiales, ¿no? En segundo lugar, el catequista, la catequista, y debería comenzar por la catequista porque son la gran mayoría, ¿no? Mujeres, ya no van a estar simplemente insertados en su parroquia, ¿no? Sino que trabajando en su parroquia o en cualquier otro espacio, van a ser como cualquier ministro laical, dependientes del episcopado, de la diócesis. Entonces, la diócesis va a ser la que va a coordinar el trabajo de los catequistas, no va a ser de una manera distinta dramáticamente a cómo se hace, pero el establecimiento de un ministerio implica reconocer a estas personas en el papel importantísimo que tienen en la vida de la Iglesia, en el presente y para el futuro, y suplicar para ellos unas bendiciones y unas gracias especiales como las que se hace en cualquier otro ministerio laical. Y aunque no van a tener ninguna función litúrgica en particular,
van a ser reconocidos como un ministerio que coordina la diócesis o la arquidiócesis. Y este proceso, este nuevo ministerio laical que está estableciendo el Papa, creo que puede ser una gran oportunidad para que las diócesis repiensen el servicio de la catequesis, ahora establecida como un ministerio, para que la ayuda y la proporción de formación y de material catequético mejore y se organice de una manera más sistemática y eficaz para su objetivo último, la transmisión de la fe. Que las personas que reciban el bautismo reciban también el conocimiento de la fe que les va a permitir conservarla y seguirla transmitiendo. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.